Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo. Como cada sábado, estamos aquí en esta ocasión en la encuesta que hacemos siempre 24 horas antes. Ha ganado de forma clara con el 51% de los votos, en total habéis participado 148, pues ha ganado hacer day trading en acciones del gigante Google. Y es precisamente lo que voy a hacer en este directo. Aprovecho para saludar a los que ya habéis hablado por el chat, como Joffre, Antonio, que se hizo, el primero de todo fue Antonio, que se hizo miembro del canal. Te doy la bienvenida, Antonio, y ya sabéis, si vais a uniros aquí en los vídeos o en el canal, debajo de los vídeos lo hay, os podéis hacer miembros del canal. Y eso pues con un precio que puede variar según el país, pero es un precio pequeñito pues de soporte al canal que os dará distintas ventajas: insignias de fidelización, emoticonos, vídeos exclusivos todas las semanas, canal de Telegram exclusivo con análisis y descuentos tanto en la academia como en merchandising. Así que bienvenido a miembros del canal, Antonio. Y bien, saludo también a Joffre, Gustavo, Sam, Juan, Adri, Marcelo, Gerardo, Jeff, Luis, Cesario y todos los que estáis entrando ya al directo, que ya va subiendo poco a poco de espectadores. Bien, aquí ya tenemos las acciones de Google en pantalla y son acciones. A ver, que no tenía el lápiz para variar. Ahí, ya lo tengo. Son acciones que, por lo que vemos en este punto, es inicio de año 2020, están alcistas. ¿Por qué estamos en inicio de año 2020? Porque hoy el mercado está cerrado, entonces estamos en realidad en el simulador Forex Tester 4, que nos permite precisamente trabajar en las acciones o en Forex o en índices, futuros, CFDs, criptomonedas, en cualquier mercado y en cualquier temporalidad, y testear. Y es el software que vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos un Excel donde iremos graficando lo que vamos haciendo y apiñamos un poco y vemos que viene desde muy macro. Macro es cuando apiñamos y vemos pues la data más macro, viene alcista, y lo más micro, que es lo más inmediato, también está alcista. Y si os fijáis hay gaps porque esto no es Forex, esto son acciones y el mercado cierra y abre el día siguiente. Pero nosotros vamos a operar con la estrategia de 0,5 y no nos va a importar. Saludos a Jaume, Eloy, Sam, Emanuel, que también estáis pues saludando por el chat. Y bien, vamos a buscar la primera operación. A ver, esta de aquí yo creo que no es válida. Vamos a trazar el FIBO. Vemos que supera, porque para que una trampa sea válida, el cambio lo tiene que dar entre estas dos líneas verdes, que es la del 5 y el 50. ¿Por qué motivo? Pues porque así es la estrategia. Así optimicé y busqué los óptimos que nos dan la mejor probabilidad estadística de en largo plazo para que la estrategia nos dé un buen rendimiento. Vale, aquí veo una de Clara. Esta sí que estoy bastante seguro que cumple. De todos modos ponemos el FIBO y la vemos que pilla justo entre el 5 y el 50. Y cambio de color, que es uno de los tipos de entrada, y fijaros qué fácil es meter una entrada pulsando la letra M de entrar a mercado. Ya se me abre esto, Google es el símbolo, después pulso que quiero un 2% por operación y vamos a poner el profit y el stop. A ver, el profit aquí me queda muy pegado si voy a extremo de trampa porque es muy pequeñita la trampa. Entonces voy a ir al extremo de toda la tendencia, que es aquí, para acomodar mucho mejor lo que es el stop loss.
y ya colocamos la orden, y si os fijáis, en esta estrategia busco que la distancia de take profit sea la mitad que la distancia de stop loss. ¿Y eso por qué lo hacemos? Si las teorías hablan de lo contrario. Pues porque a mí lo que me interesa es tener muchos TPs, y cuando una operación me supera este punto, intento salir en break-even, bajando el profit, y tener muy pocas pérdidas y muy controladas. Si la estrategia fuera lo contrario, pues lo que sucedía es que hay muchísimos stops. Aquí prácticamente no tenemos stops, un 1 o un 2% de las operaciones, o sea, una al año aproximadamente, en cada mercado, ¿eh? Es lo que da el backtest. Ya sabéis que soy trader cuantitativo, mi especialidad es justamente el estudio en el pasado usando el método científico y estadístico. Vale, vamos avanzando, le pongo el nivel de gestión, que es donde ya iríamos a break-even. Bueno, pues no ha hecho falta gestionar nada, no ha dado tiempo, porque se ha ido a profit. Y vamos a apuntar cómo está la operación en 10.103 euros. Hola a Juan, que también saluda por ahí. ¿Qué lápiz utilizas para marcar sobre el Forex Tester? Mira, utilizo este lápiz que se llama Epic Pen. O sea, se llama así, Epic Pen. Entonces no me pagan para hacerle publicidad, pero bueno, es una herramienta que me va muy bien para dar las clases, para dibujar, para escribir, para todo, pues va muy bien y es gratuito. Entonces, aprovechando que dices para estar sobre el Forex Tester, ya sabéis que si queréis el Forex Tester podéis bajar una cuenta demo en este link que os paso. ¿Y por qué os paso el link? Porque aquí lo tenéis por debajo de lo que es el precio oficial. O sea, podéis adquirir el software. Tenemos un acuerdo con Forex Tester que da un descuento para los suscriptores de Código Trading. Entonces diréis, ¿y cómo sale más económico? Pues porque hay ese acuerdo para que lo tengáis a precio inferior a lo que es el de la web oficial de Forex Tester. Entonces, es lo que os he dicho, que es el software que utilizo para entrenar. O sea, esto es el patio de entrenamiento. Y de momento hemos tenido un take profit, y ahora vamos a ver si nos da otra entrada. No, esta entrada no es válida porque supera el 50, lo que es el 150. Por lo tanto, no la podemos tomar. Esta entrada, pues creo que tampoco será válida, pero en este caso sí que cumple lo del 105 y el 150, pero si el cuerpo cierra más allá del 50% del Fibonacci, ya considero que está quemada, ha recorrido demasiado, y por mecha sería la zona del 33. Así que no son válidas. Es muy importante saber técnicamente filtrar bien las operaciones. Esta con un cambio de color sí que es válida, el nivel también es en un cambio de color, y la entrada es por cambio de color, y es totalmente válida, así que la vamos a tomar. Sucede un poco como antes, que para tener un stop cómodo me tendré que ir al extremo de tendencia, y más o menos en estos cuerpos puedo poner el stop. Ya veis que entra más arriba que donde está el precio. Eso es debido a la comisión que se lleva el broker. O sea, la diferencia entre el precio de compra y de venta, que es este pequeño espacio que veis en pantalla. O sea, ahora estamos perdiendo 11, y cuando llegue aquí es cuando ya estamos en 0. Los primeros 11 son así, vale. Aquí me acaba de dar una vela bajista, y ya os he dicho que yo me pongo un nivel aquí, y si por cuerpo me lo supera, intento salir en break-even. ¿Cómo? Pues bajando el take profit a la zona de empate, e intentando salir pues en break-even. Vale, acaba de dar otra bajista, y si ya me supera lo que es entre el nivel de entrada y el stop, me supera el 50% por cuerpos, como es este caso, ya salgo. Lo único que le doy una vela más, porque estoy en una zona que el rompimiento ha sido muy justito,
y entonces voy a ver si aún está a tiempo de salvarse. Si ya es más decidido, entonces ya no le doy otra oportunidad. Mira, ahora me puede estar dando una trampa, aquí no, pero me la puede estar dando en este punto, que eso también es motivo por el cual, ¿no? Al estar aquí en la mitad y haber superado por tan poco como podía dar una nueva entrada, todavía no hemos cerrado. Entonces, ¿qué sucede? Que al darnos esta otra entrada no la tomamos, pero como es válida, lo que sí que hacemos es volver a poner el take profit en su origen, de tal manera que no estamos volviendo a entrar, simplemente ya vemos opciones de que finalmente se nos vaya a el objetivo. Pero si me cierra una vela por debajo de aquí, lógicamente nos vamos inmediatamente. De momento aguanta y mira, ahí nos dio el TP. Ha sido un poco dura esta operación, pero hemos mantenido rígidos con la estrategia. Y ya sabéis, teníamos un nivel aquí que al pasar, como ha sido de forma decidida, si hubiera sido un cuerpo por los pelos, todavía le damos una más. Y aquí, como fue muy justito, que justo era el punto donde ya nos vamos, o sea, hubiéramos cerrado la operación, pero al dar el giro y dar una nueva trampa, pues la hemos aguantado. A ver. Ostras, me borró todos los niveles. A ver. No sé qué he pulsado, pero se me fueron los 3 niveles. Vamos a apuntar porque en realidad hemos tenido 2 operaciones, porque aquí hay 2 trampas, pero solo hemos entrado en una, lo que hemos cambiado un poco la gestión al formarse la otra. Bien, saludos a Sam, a Jesús, a Armando y Juan, que Juan saluda desde Argentina. Os doy la bienvenida a todos. Estamos operando day trading en acciones del gigante Google. Google ahora mismo está dentro del conglomerado Alphabet, que es donde se engloban todas las empresas que tiene Google, porque Google pues tiene Google Chrome, tiene Google Maps, tiene YouTube, YouTube es de Google, después tiene todos los temas de domótica de Google, tiene el sistema operativo Android, entonces, y mucho más, no, ahora no me pondré a decir todo lo que tiene, primero porque seguro que de memoria no me lo sé todo, pero todo eso es un conglomerado que se llama Alphabet, pero en este caso estamos operando Google, entonces no estamos operando todo el conglomerado. Antes no había este conglomerado y pues hace un tiempo es cuando lo hicieron y a ver, no sé por qué estoy teniendo un poco de problema con los niveles. Tendré que ver cómo está todo esto configurado porque no es el primer día que me pasa. Mira, Rafa dice una pregunta muy interesante. Dice, Dave, ¿a mayor recorrido de la trampa la ganancia es mayor? Lo digo porque a veces ganas ese 1%, que son unos 100 euros, porque de 10.000 el 1% son 100, pero a veces es algo superior. Ejemplo, 103 de la primera entrada. Mira, esto unas veces puede ser algo más de 100, otras algo menos de 100, otras coincidir más con el 100. ¿De qué depende? Pues mira, cuando colocamos la operación, hemos puesto este take profit. Pero lo importante es que la entrada era en este otro punto y el stop loss estaba aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que este stop es el que marca que esto sea el 2%, no se marca con el profit. Es entre la entrada y el stop, el software mismo calcula un 2%, porque es lo que yo le pongo, Cuando aquí veis tengo puesto el 2, si quisiera el 1, el 1. ¿Qué sucede? Que como el TP lo pongo a la mitad, es más o menos 100 euros, pero como unas veces lo pongo un poco más cerca, pues aquí serían 80 y otras un poco más lejos, que serían pues 110, 120, pues sobre eso me muevo. A mí lo importante es que la media acabe estando sobre los 100, pero unas veces es un poco más, otras veces un poco menos. Bien, si queréis aprender todos estos detalles
de cómo posicionar el stop, el TP, cómo usar el interés compuesto, en general cómo operar la estrategia, ya sabéis que en códigotrading.com, que tenéis aquí el link, os lo dejo en el chat, también lo dejaré en pantalla cuando ya el vídeo quede colgado, porque al terminar el directo automáticamente se cuelga. Y si os vais aquí a Academia, se os abrirá la Academia de Trading de Código Trading y tenéis el curso gratuito. Entonces os recomiendo que empecéis con este curso gratuito y vayáis aprendiendo paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, el que vaya muy perdido, pues ahí podrá aprender la base. Pero bueno, no te estoy diciendo si vas perdido que abandones el directo, porque seguro que puedes aprender cosas interesantes, aunque no entiendas totalmente todos los detalles de la estrategia y cómo lo hago todo. Pero de cualquier vídeo, aunque sea un poco más complicado de entender, se acaba aprendiendo algo. Bueno, está todo súper alcista a nivel de análisis, no hace falta esmerarse mucho porque es clarísima la tendencia. Y mirad que LT, bueno, la voy a hacer en lugar de con el lápiz, la voy a trazar así. Y mirad cómo coinciden, no es milimétrico, pero cómo va apoyando la LT el precio, Unas veces supera un poco las mechas, otras veces toca justo, otras veces le falta un poquito, pero está trabajando impecable. Y tenemos una entrada, una trampa pequeñita, y el nivel de trampa es este de aquí. Entonces borramos ya el FIBO, que cumple con todo, y vamos a posicionar. Vamos a partir del stop, un stop por aquí estaría bastante cómodo, y el profit en el extremo total de tendencia también me encaja, más o menos ahí encaja bien. Vamos a poner el nivel de gestión, el del 50, que es por aquí. En caso de que ya me supera el primero y ponemos a break-even, entonces ya empezamos a medir el otro. Vale, aquí me superó el primero y no es muy tímidamente, sino que es un poquito de forma clara. Entonces lo que hacemos es mover a break-even. Y mira, ahí nos salvamos y me toca apuntar 10.200 y me diréis, ¿y cómo es que has ganado 7 euros? Pues porque el break-even siempre lo hago para cubrir las comisiones y ganar algo, pero muy poquito, Simplemente es que no me gusta que en cada break-even pierda, sino ganar un poquito en cada break-even. De acuerdo, vamos a medir porque podría seguir siendo válida la entrada, no lo es ya, porque podría ser una reentrada, otro punto donde tomar la trampa, pero si os fijáis ya incumplía. Por lo tanto, vamos a buscar una nueva entrada. Hemos tenido dos profits y ahora un break-even. Vale, ¿qué le pasa a esta super trampa? Que está quemada. Aquí se ve clarísimo, si la entrada ya cierra por cuerpo más allá del 50 o por mecha el 30, pues ya no la tomamos. Por lo tanto, no la consideramos entrada válida. Y cuando no es válida somos súper rígidos, ya sabéis, es trading cuantitativo. Tenemos una ventaja probabilística si hacemos siempre lo mismo y nos mantenemos rígidos. Vale, puede haber una ahí. ¿Creéis que es válida? A ver, ¿qué opináis? Podéis decirme por el chat si creéis que es válida, os pongo el FIBO para ayudar. Si creéis que cumple con todo esta entrada, aquí podéis ver la parte macro, aquí ampliado, y me tenéis que decir si es válida o no esta entrada. Carlos me dice a ver con qué criterio calculo el profit. A ver, el tema del profit es técnico, porque va ligado con el stop. Yo quiero un stop que me sea cómodo. Entonces, ahora al posicionarlo en esta trampa, que Gerardo dice que sí,
Jofre dice que totalmente, Carlos dice también que sí, Charlie también dice que sí, pues tenéis todos razón y es una trampa válida. Jaume también dice que es válida, Rafa también dice totalmente válida, pues gracias pues por participar. De cañón dice Sam, Jeff dice que sí, perfecto. Todos tenéis razón. Y ahora vamos a responder la pregunta que decía Carlos, que es, a ver, ¿dónde posicionaríamos el stop y el TP? Mira, es un tema técnico. Si ponemos el stop en extremo, esta no es como funcionamos, ¿no? Funcionaríamos con el stop aquí. Pero ¿qué pasa con el stop aquí? Que el nivel de break-even, que es el extremo este, y el nivel del 50, que sería por aquí, están un poquito cerca. Entonces, sería mucho más cómodo ir a estos cuerpos y es un tema técnico y visual. Y el take profit, pues para ser el doble pondría estos cuerpos de aquí. Y no es podríamos incluso pedirle un poco más de stop por aquí. Ahora sería lo que me encaja. Entonces, esta parte se puede hacer más cuantitativa y que sea súper rígida. Es una parte que me funciona mejor con este punto de discrecionalidad, ¿no? Este punto de analizar técnicamente y decir, vale, este sería un buen punto para el stop, me da un TP aquí, como es una trampa muy pequeña, me voy un poco más lejos y entonces es entrenar con el simulador y es entrenar el ojo. Si tú prefieres, Carlos, hacerlo rígido, pues puedes usar el Fibonacci y por ejemplo poner siempre el TP en el 0 y el stop loss el doble de lejos. Entonces, en este caso tendrías aquí el TP y más o menos por aquí el stop y sería correcto. Lo único que, ya te digo, en el backtest yo lo he hecho de las dos maneras, de la forma rígida de ir a extremo y de la forma más técnica y me da mejor resultado el punto técnico. Lógicamente te puede influir más la psicología cuando más discrecional seas. Y ya sabéis que a mí no me gusta mucho el trading discrecional, entonces me baso en el estadístico, matemático, pero bueno, hay algún parámetro que tiene un poquito de discrecionalidad porque en el backtest me da mejor resultado. Vale, aquí es un caso clarísimo donde nos toca cerrar la operación con una pérdida y lo hacemos sin dudar. Bueno, voy a tomar medidas. Espérate, no quería este, quería el Fibonacci. Ya sabéis que en este negocio a veces se gana y a veces se pierde y lo que tenemos es una probabilidad estadística en el largo plazo. Si os fijáis, ha cerrado más allá del 50 de forma clara y lo que hacemos en este caso, si cierra más allá de aquí, break even, pero si cierra más allá de este punto ya nos vamos. Y como ha sido muy decidido, no ha sido tímidamente como la de antes, esta sí que la cerramos sin duda. Cerrar posición y apuntamos. Y aquí hemos tenido un retroceso bastante grande, seguimos en positivo, pero como ha sido una pérdida un poco grande, pues el retroceso es contundente. Vale, nos puede dar justo ahora ya una entrada nueva. Vamos a tomar medidas. Sí, si os fijáis, tenemos una nueva entrada que cumple con todo y la vamos a tomar. Entonces, vamos a ver, el TP iría a estos cuerpos de extremo y el stop loss por aquí. Si os fijáis, hay un buen, o sea, 22 euros que le regalamos al broker. Ya veis que este software de simulación lo imita todo, lo hace todo igual que la realidad y también pues empiezas perdiendo, porque es una pregunta que muchos me hacéis, ¿cómo es que empiezo perdiendo cuando opero? Pues porque al principio estás pagando la comisión al broker. A ver, esta trampa ya es más grande y hay una cosa que no me gusta, que es que este nivel y el nivel de gestión son el mismo punto. O sea, si cierra por debajo de aquí, nos toca cerrar con pérdida. Esto hace que no haya puesto bien el stop y el TP. O sea, ahora al analizarlo bien, debería haber puesto el stop aquí y el profit aquí.
y pues me encajaría mucho mejor. Lo único que si hago un error, me lo como con patatas, y así es como yo entreno. O sea, no se vale que aquí pueda retroceder y arreglarlo. Si lo he hecho mal, pues me aguanto. Bueno, aquí me respetó, si os fijáis, y de momento va aguantando. Mira, al final saltó un stop completo y nos ponemos en pérdida ahora mismo, ¿eh? Estamos en 9.876. Estamos perdiendo, no mucho, pero estamos perdiendo. Ya sabéis que son poquitas operaciones, entonces no son muy representativas estadísticamente, pero ya sabéis pues que aunque haya muy pocos stops, igual es el único que habrá este año, pero bueno, nos ha salido en el directo. Entonces yo, aunque sea una simulación, nunca me miro antes, o sea, me pongo normalmente a inicio de año y unas veces se gana y otras veces se pierde. Vamos a continuar y a ver si nos da ahí. Ahí nos da una entrada alcista, como podéis ver. Y la vamos a operar. Cumple con todo y nos posicionamos. Entonces, este take profit a cuerpo son 3.000, aquí abajo son 7.000, pues quizá mejor ir a extremo, que nos encajará mejor. Borramos el Fibonacci y vamos adelante. Primero le pongo el nivel de gestión, ahí me respetó, ahí también, ahí pues también fue muy justito, pero bien. Yo ya movería a este extremo, no me interesa que baje más. Y vamos a ver si... Mira, esta acabó bien, esta acabó en profit y casi estamos otra vez en ganancia. Casi, pero no, porque hemos tenido un stop completo, y un stop completo es algo que sucede muy poco y que nos ha tocado vivirlo. Pero vamos a luchar para remontar la cuenta. Así que continuamos. Esta entrada de aquí por cambio de color no es, porque no hay un cambio de color nítido. Si os fijáis son dos velas blancas, no cumple. Aquí no hay entradas y no hay entradas. Vale, vamos a seguir. A ver, aquí no tenemos niveles. El tema está muy alcista, como podéis comprobar. Y no nos da entradas, o sea, está muy alcista. Y a ver ahora, no hay entrada aquí. Esto de aquí incumple. Y aquí no hay ningún pivote, el nivel sería aquí abajo, por lo tanto, nada de nada. No nos quiere dejar entrar, no nos quiere dejar remontar la cuenta. Aquí no hay nivel válido. Y vamos a seguir buscando. Ya sabéis que el mercado unas veces te paga mucho y hay meses o semanas que es como que te lo da todo, pero después hay momentos duros donde uno tiene que saber aguantar y seguir haciendo siempre lo mismo. Mirad todo el trozo de data que no me ha dado entradas, y no voy a inventarme la entrada. Si no me la da, no me la da. Además estamos en intradía, que todavía es más loco que el swing trading, está todo técnicamente más sucio. El nivel en realidad no lo he trazado bien, porque el punto más alejado es este de aquí. Ahora sí, no sé por qué me hace como 2. Lo único que si borro se comporta un poco raro el tema de los niveles. Voy a mirar cómo está configurado cuando acabe el directo. Bien, estamos en esta entrada de aquí, que es una compra. Ponemos el profit, yo lo pondría aquí, y el stop loss pues podemos posicionarnos en estos cuerpos de aquí. Si os fijáis,
estamos más o menos en la distancia, esto aquí, vale, y nivel de gestión, y vamos a avanzar. Mira, pues ahí nos dio el profit. Cuando hace un barrido nos acabamos de poner con 86 en positivo, estamos con 7 operaciones ganando 86, o sea, un aumento del 1% en la cuenta. Y cuando hace una barrida así, todos los que tengan stop cerca, en plan al extremo, se te lleva. Claro, como trabajamos con TP cerca, cuando hace barridas lo normal es que nos toque el TP, porque está más cerca. Sam dice la tasa Tobin. Eso es un nuevo invento para hacer pagar más impuestos a cuando estás operando en los mercados. Carlos dice, yo hago en H1 y me funciona. Ah, eso va referido dentro de la conversación, vale. Y después me dice, ¿usas otra estrategia o solo operas con esta? Tengo variaciones de la estrategia, o sea, yo trabajo con esta estrategia, pero de distintas maneras. Pero en realidad mi especialidad son las trampas, entonces la trabajo con pequeñas variaciones, a veces con el ratio 0,5 como este, a veces a ratio 5,5, que sería pegar el stop loss aquí y el TP lejos, de esa manera tienes muchos más TPs, pero cuando te paga, pues si fuéramos al 2%, un 11%, porque es de 5,5 el ratio. Vamos a seguir, no sé si hoy acabaremos en positivo, porque está bastante difícil el tema. Vale, aquí puede dar una nueva entrada. Si os fijáis, estamos en un rango. Ya está muy lateral el precio. Entonces nos está dando esta entrada de aquí. Estaríamos en zona baja del rango. El rango, al no ser muy definido, pues he preferido no tomar, pero si no aquí se hubiera podido entrar en esta bajista. Aquí todavía no, porque era muy temprano y creo que incumple lo que es la entrada. Uy, se me fueron todos los niveles. Eso, como lo tengo todo automatizado por tecla, al final a veces la lío un poco. Vale, aquí son 5000. Me va un pelín justo, me iría aquí a 8000, que son 800 en realidad, porque la distancia... Vale, aquí tenemos. Ok, y aquí el primer nivel de gestión. Vale, esto me interesa protegerlo porque me acaba de dar un bajo por debajo. Entonces, ahora que este mechazo ha retrocedido, a mí me interesa que marque para arriba, no que esto sea para hacer una micro tendencia bajista. Entonces lo que hago en casos así es proteger a este nuevo extremo que ha creado y mira, me sacó. Bueno, pero como nos hemos protegido, hemos reducido la pérdida y seguimos ganando, ¿eh? Ahí hay un cambio de tendencia, ¿eh? Si os fijáis, esto venía alcista, pero en todo esto de aquí no nos ha querido dar entradas. Ha sido así y no hay más que hacer. Después ha entrado en rango y como rompe el rango para abajo ya pensamos en bajista, tendencia bajista. Y vamos a ver si nos da alguna entrada. Pues mira, aquí hay una que es un poco escondida, ¿eh? ¿Creéis que es válida esta? Me podéis confirmar por el chat como antes, y así esta que es un poquito más difícil. Si creéis que está bien el nivel, veis que es un buen nivel, mal nivel, os dejo también el Fibonacci para que lo veáis. Rafa dice que me lo está poniendo difícil Google, pues sí.
Gerardo Pinto dice que no. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué creéis que incumple en esta entrada? Porque si os fijáis, para tomar un nivel de entrada, tiene que ser un pivot menor. Y en este caso es pivot menor porque la vela de antes y la de después están por debajo de esta. Muy poco, ¿eh? En este lado es muy poco. Mira, Rafa sí que lo ha acertado, dice pivot menor válida. A Carlos dice sí, muy buena. Jaume dice sí. Marcelo dice sí. DJ Max dice para mí no. A ver, yo os digo, como estrategia entraría por un pivot menor. Lo único que es un poco extraño y difícil de ver. Ya ahí viene de cada cual. Por ejemplo, si DJ Max o Gerardo o Sam, que dice que es rara, pues en casos así que le hacen dudar, no toma la entrada, no pasa nada, simplemente seréis un poco más exigentes a la hora de elegir una trampa y entonces filtraréis más. Eso no es ni bueno ni malo, es diferente. Y no va a hacer que la estrategia no os funcione, ¿eh? Simplemente que unos operarán un poco más que otros. Y no significa que el que opera más gana más, ¿eh? Porque a veces siendo más exigente puedes tener un mejor rendimiento. Vale, aquí a 6500 en los cuerpos, ahora tengo que poner que es venta, tendríamos el profit y este stop es muy cerca. Mira, me iría aquí anclando en esto, porque como este movimiento aquí arriba es demasiado lejos, es una exageración, me pongo en este lado. Yo en general busco los niveles aquí, ¿no? Al movimiento último. Pero si no, me puedo ir a niveles del movimiento anterior sin problema. Vale, ponemos el nivel de gestión y a ver qué tal nos va. Esto ya lo podemos bajar como mínimo extremo. Mamma mía, este gap. Mira, esto si nos lo hubiéramos encontrado en vivo, en realidad la operación hubiera llegado hasta aquí. Y el TP hubiera sido hasta aquí abajo. Pero es un pequeño matiz que el simulador no hace del todo bien. Es la única cosa que se podría mejorar. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras esto en real y hay un gap así a tu favor, el precio no ha podido cerrar aquí. Ha tenido que hacerlo donde ha abierto el precio, que es aquí abajo. Entonces, para que el backtest sea totalmente rígido como toca, porque esto puede ser en contra, puede ser que te comas un stop que es 2 o 3 veces más grande. En este caso es a favor. Entonces, ¿cómo lo hago yo cuando me encuentro esto para hacerlo igual que la realidad? Porque es un pequeño detalle cuando hay gaps que el simulador, o no sé si es que yo lo tengo configurado mal, porque al final siempre que les escribo un mail todo tiene solución en la configuración, ¿no? Cuando vas al centro de datos y configuras, yo a lo mejor tengo puesto que se cierre aquí, pero bueno, la solución que yo utilizo cuando hay un gap que me arrastra la operación es pongo el Fibonacci donde ha abierto el mercado, que es donde hubiera tenido el TP, me voy para atrás y... al irme para atrás, no, ahí está. Y coloco en ese punto el profit. Esto ha sido muy raro, ya os digo yo que sucede muy poco. Pero la realidad hubiera sido esta, que este gap nos ha ido a favor, a veces nos va en contra. En este caso ha sido un gap a favor y la realidad es que el TP hubiera sido este de aquí. Entonces, esto es una de las cosas que hace que no me guste en intradía dejar operaciones abiertas en mercados que cierran. Porque sí que una vez me puede dar esto a mi favor, pero en otra ocasión me lo puede dar en mi contra. Y, lógicamente, lo mejor si haces intradía en un mercado de acciones es que no dejes la operación abierta. Yo ahora estoy operando en bruto. Después puedo exportar los datos haciendo archivo, exportar el historial estadísticas a Excel y entonces aquí exportaría los datos y podría después en el Excel filtrar y decir, mira, las operaciones que duran más de un día no me las tiene en cuenta, o me las cierra justo antes de acabar el día y ver qué tal van los resultados. Por eso es muy interesante filtrar.
porque la realidad cuando hay un gap así es que el precio no puede cerrar aquí como me había dicho el programa nos había cerrado aquí, y aquí no hay precio, el precio nace aquí, y entonces al nacer muy por debajo del TP te cierra, y es un TP pues unas 7 veces mayor a lo que debería ser. Eso te puede pasar con el stop, por eso el intradía es mucho más duro y se tiene que vigilar mucho con los gaps. En esta ocasión pues nos ha ido muy a favor y bueno, no nos quejaremos. Sam dice, y ahora para arriba. O sea, Sam considera que esto va a devolverse. Vamos a ver. Pues no, de momento no se devuelve. Vale, aquí tendríamos otra entrada, va a ser la última que tomaremos y es válida, cumple la pillada entre el 5 y el 50, no está quemada, por lo tanto la vamos a tomar y va a ser nuestra última entrada. Vale, entramos con una venta, ponemos el profit en los cuerpos, porque no hace falta extremo de mecha, sino con cuerpos es suficiente en este caso. Y bien, haremos el matemático aquí, son 10.900, pues a 20.000 es donde ponemos el stop, el doble de 10.000. Y el nivel de gestión, vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, nos va respetando. Por aquí ya podríamos cubrir un poco. Mira, pues como ha ido rangueando, lo mejor ha sido salir con una pequeña pérdida. Estamos en 10.764, 10 operaciones, que estadísticamente es poco, pero bueno, para los directos es un número que encaja bien por el tiempo que estamos operando y porque también voy hablando. Lógicamente, si me pongo callado a operar, pues en los 40 minutos que llevamos a lo mejor pues hubiera hecho 30 o 40 operaciones, pero sería un poco aburrido por otro lado. Saludos a Andy desde Venezuela y a Juan también, que saluda desde Venezuela. Espero que todos los que estáis en Latinoamérica pues llevéis bien el tema que está sucediendo ahora, que aquí en Europa ya ha mejorado, pero por ahí estáis con la situación ahora como estábamos aquí unos meses atrás. Entonces ahora aquí es pleno verano, hace calor, ha mejorado la situación y ya estamos en la nueva normalidad que le llaman. Bien, espero que os haya gustado este directo, y si aparte de lo que es el Forex Tester queréis aprender trading, ya sabéis que en la academia de trading, que os dejo el link, tenéis tanto el curso gratuito donde podréis entender todo lo que hacemos, como también los cursos Pro, Elite y VIP, que ya son más avanzados y hay aulas virtuales en vivo, canal y grupo de Telegram, vídeos exclusivos de larga duración, estrategia de trading en PDF y vídeos que lo acompañan, herramientas, gestor de órdenes, ya si hacéis el Elite además tutoría, y en el VIP clases privadas incluso. Entonces, en el link que os dejo también en pantalla podéis ver, si os interesa aprender trading, ahí lo podéis hacer aparte de en el canal. Si queréis aprender también con todo el contenido nuevo que voy creando para el canal, pues no tenéis más que darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de todos los nuevos contenidos, y visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.